Arrancamos entonces con la unidad de seguridad y calidad. La idea es ver conceptos de seguridad en general, un poquito, no vamos a ahondar mucho en detalle, y sí nos vamos a centrar en los conceptos de seguridad y calidad que refieren a las bases de datos, y qué es lo que podemos nosotros, digamos, hacer para hacer, digamos, asegurar la calidad y la seguridad en una base de datos. Bien. En cuanto a la seguridad de la información, generalmente lo que hacen las organizaciones es asociar la seguridad de la información a las normas legales vigentes y a ciertas políticas de seguridad de la información que, digamos, están dentro de las normas, por ejemplo, normas ISO, que las pueden certificar las distintas organizaciones. A ver, si saben, ¿qué normas legales vigentes hay en Argentina con respecto a seguridad de la información? ¿Saben algo de eso? ¿Han mencionado algo de eso en otras materias? ¿Alguno? No, no sé. ¿No? Cada vez que ustedes entran a una página y les pide, digamos, aceptar condiciones con respecto a la privacidad de sus datos, además de hacer siguiente, finalizar, ¿qué les dice? ¿Por qué pide ese consentimiento? ¿Una página para guardar sus datos? ¿No lo saben? Porque usa o sea, como que te tiene que pedir permiso para poder usar tus datos. Ajá, pero ¿por qué te lo pide? Porque Mm, porque se le ocurrió a todas las páginas web de un momento a otro pedir ese no sé, Puede ser por pienso que consentimiento. por una la... cuestión de privacidad, pero no sé Porque si... hay una ley que lo... Porque hay una ley. En por la ley que principio, vimos antes, o sea, que vimos más a principios de año. No exactamente. me acuerdo el número, la verdad. Bueno, la ley en Argentina se llama Ley de Protección de Datos Personales. Ley de Protección de Datos Personales, LPDP. El número de la ley es 25326. Es la ley que en Argentina me permite decirle a una empresa, che, no uses mis datos para otra cosa que no sea para lo que yo te los ofrecí. ¿Está? Entonces, a partir de esa ley, se han hecho muchísimas modificaciones en las páginas web, en la información que se presentaba. Por ejemplo, en un momento determinado, si uno quería bajarse la patente del auto, ¿sí? Para pagar el impuesto, lo que hacía era entrar a la página de la municipalidad, buscaba la patente y la patente le decía el nombre, la dirección de la persona dueña de ese auto. Y eso es un dato sensible, es un dato personal. Entonces ahora esa información, por ejemplo, no está accesible. Sí, o sea, yo quiero ir y bajarme la patente, lo puedo hacer, pero no está accesible eso. La única información que podemos, por ejemplo, es un ejemplo, ¿no? Dar de esto, digamos, la única información que nos provee el sistema ahora es el registro público de la propiedad del automotor donde está inscripto ese dominio, o sea, esa patente. Eso, por ejemplo, como un dato. La idea sería que en un momento determinado, ¿sí? esa información, si yo veo que alguien la está usando para otro fin que no sea el que yo digamos, lo otorgué, entonces yo puedo hacer valer la ley 25326, que constitucionalmente tiene su correlato en el recurso de habeas data. ¿Está? Se llama habeas data. Así como está el habeas corpus, también está el habeas data. O sea, yo quiero mis datos, son mis datos personales, vos no los podés estar usando y puedo hacer algo. Con las fotos que subimos a internet, con un montón de cuestiones que si alguien las usa, nosotros podemos decir, no, eso es mío, es privado mío, usted no lo puede usar. Bien, eso con respecto a la seguridad de la información. Obviamente nosotros estamos trabajando con bases de datos, por lo tanto estamos trabajando muchas veces con datos sensibles.
con datos que no podemos utilizar así porque sí, porque se nos ocurre. A partir del año 2018, muchas páginas empezaron a pedir eso, porque en realidad lo que están haciendo es cumplir con una ley que es europea, la Ley de Protección de Datos Personales europea. Entonces, como muchas páginas, digamos, son europeas o digamos, se utilizan en esa región, entonces empezaron a cumplir a partir del 25 de mayo del 2018 esa ley y a pedirnos siempre la corroboración de que podemos, digamos, la política de seguridad que está manteniendo esa página. Bien, entonces, normas legales vigentes serán las de nuestro país en particular, o las del lugar donde nosotros estemos trabajando, ¿tá? Muchas organizaciones hoy están trabajando con Estados Unidos, están desarrollando software para Estados Unidos. O sea que muchas de las normas que tendremos que, digamos, cumplir, tienen que ver con las normas vigentes en Estados Unidos. Bien. Ahora, en cuanto a políticas de seguridad, la política de seguridad que, digamos, mayormente se utiliza, es una norma, y es la ISO 27000. La familia de las ISO 27000. Tiene un montón de normas esa familia. La norma 27001 es la certificable, la 27002 es una guía de buenas prácticas, ¿sí? Bueno, a partir de eso, que lo vamos a ver en la administración de recursos, no acá, nosotros vamos a tratar de ver cómo se relaciona eso con las bases de datos. Bien, ¿cómo vamos a tratar la seguridad de la información en bases de datos? Vamos a ver estas tres cuestiones que tienen que ver con la seguridad de datos, con la seguridad de accesos y con la administración de la continuidad del negocio. Se llama así a que yo no tenga que parar mis sistemas de alguna manera, si se materializa algún riesgo, ver cómo podemos seguir adelante. Y esto está en relación, estas tres seguridades que estamos mencionando acá, están en relación a las dimensiones de seguridad que tiene la seguridad de la información. La seguridad de datos está relacionada con esto que estuvimos mencionando hasta recién, la privacidad, y que en seguridad de la información se llama confidencialidad, con la integridad, la seguridad de datos, la seguridad de acceso sí con la confidencialidad de la información, y la administración de la continuidad va a ser con la disponibilidad de la información. Muy importante que nosotros podamos dar disponibilidad a través de las bases de datos, que podamos dar integridad, y de eso estuvimos hablando, y que podamos trabajar con la seguridad de accesos, y eso no lo hemos visto mucho hasta ahora, pero vamos a tratar de ver cómo se hacen usuarios y contraseñas en las bases de datos para resguardar la información. Bien, vamos a seguridad de datos. En las bases de datos relacionales, que es la que estamos trabajando, tendríamos que tener respeto a las características del modelo relacional. A ver cuáles son esas características que hacen a la integridad de datos en el modelo relacional. Esas tres ya las tienen que conocer. Las tres integridades que estuvimos mencionando muchas veces. A ver. De dominio. Integridad de dominio. ¿Y esa dónde se indicaba la integridad de dominio? Cuando indicábamos qué cosa. El tipo de datos. El tipo de datos de cada atributo en una tabla. Perfecto. Entonces ahí nosotros le decíamos, este atributo va a ser de tipo dato date, o entero, o texto. Bueno, y el gestor lo que iba a hacer era controlar que nosotros estuviéramos poniendo ese tipo de datos. Eso era integridad de dominio. ¿Y otra integridad? Referencial. La referencial. ¿Y eso refería a qué cosa? A las claves foráneas. A las claves foráneas. ¿Y qué me decía la integridad referencial? O sea, nosotros marcábamos una clave foránea, ¿y qué le estábamos diciendo? La clave primaria en otra tabla. Exactamente, que esa clave foránea tenía que ser clave primaria en otra tabla. Entonces poníamos ciertas cuestiones que hacían a que esa integridad se respete, y entonces nosotros estamos obligando al usuario muchas veces a que realice operaciones correctas con respecto a esos datos.
Bien, y la última integridad que nos falta. Integridad de dominio referencial, me falta una. Integridad de entidad, que refería a La clave primaria. la clave primaria. Esa era la más importante. Porque, ¿qué es lo que hacía eso? Que yo no hiciera qué. Que el usuario no hiciera qué. Bueno, ingrese dos iguales. Exacto, Dos registros iguales. dos instancias en la tabla que tengan la misma clave primaria. O sea que lo que restringía era eso, la unicidad, minimalidad, todo eso de la clave primaria. A eso refería. Perfecto. Bien. Eso con respecto a las características del modelo relacional. Lo que vamos a ver acá, con respecto a seguridad de datos, es la resistencia a fallos. ¿Tá? Y esa resistencia a fallos se garantiza a través de un modelo que se llama modelo de transacciones. Ya lo vamos a ver acá, al modelo de transacciones. Estas transacciones, la palabra transacciones muchas veces la hemos escuchado, así que vamos a ver qué significa esa transacción dentro de un sistema de base de datos. Dice, desde el punto de vista de usuarios, es una operación con significado en el modelo semántico. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, una transferencia de fondos de un banco. ¿Cómo será una transferencia de fondos de un banco si yo la pienso desde el punto de vista de usuario? ¿Qué hace esa transferencia? ¿Qué hace una transferencia en un banco? ¿Para qué la utilizo? Para pasar plata de una cuenta a otra. Para pasar plata de una cuenta a otra. O sea que para el usuario no es más que estoy sacando dinero de una cuenta y la estoy poniendo en otra cuenta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí? Bien. Si yo lo pienso a nivel sistemas, ¿qué hago? Modificás dos registros. Modificar registros. Y además insertar probablemente registros. No solamente modificar, modifico el saldo de una cuenta, pero además inserto un registro del movimiento del ingreso del dinero en la cuenta donde voy a estar depositando ese dinero, y inserto un registro de extracción de la cuenta de donde estoy sacando el dinero para transferir. ¿Está? Bien. ¿Puede esa transacción ejecutarse en parte? O sea, ejecutarse una partecita, insertar un solo registro y el otro no. Y No. No, porque estaríamos realmente teniendo un problema de integridad. ¿Está? Entonces, desde el punto de vista de la base de datos, que es lo que dice ahí, varias operaciones elementales como esta. Actualizo el saldo de una cuenta, actualizo el saldo de otra, inserto un movimiento en una cuenta, inserto el movimiento de extracción en la otra cuenta. ¿Sí? Bueno, son varias operaciones elementales que se van a ejecutar como una unidad lógica. ¿Tá? Entonces, no se puede ejecutar una sola de esas operaciones, sino que todas se tienen que ejecutar como una unidad lógica, como si yo estuviera haciendo una sola operación. ¿Sí? Para el usuario eso es transparente. Para él, lo que hizo fue una transferencia de cuenta. ¿Habrá posibilidad o habrá pasado que alguna vez eso no se da? Que digamos que un usuario hace una transferencia y que sacó dinero de la cuenta pero no llegó a la otra cuenta. Cuando no existía la automatización. ¿Cómo? Cuando no existía la automatización y se hacía de forma manual, quizá. Cuando se hacía de forma manual, quizás eso podría haber sucedido, ¿sí? Pero hoy por hoy no deberíamos, o sea, no debería pasar que yo pueda sacar un dinero de una cuenta y que eso no se actualice en otra. Sin embargo, yo he escuchado algunas cuestiones sobre esas, de que siguen pasando. Bien, eso es culpa nuestra, ¿eh? Ojito. Bien. ¿Cómo hará entonces el gestor de base de datos para darse cuenta que la transacción comienza en un lugar y termina en otro lugar? Que todas esas operaciones se tienen que ejecutar como única operación lógica. Bien, eso es porque las vamos a delimitar a las transacciones. Vamos a decir, acá inicia la transacción y acá finaliza una transacción.
¿Por qué acá dice que el uso de las transacciones está condicionado a que el sistema sea monousuario o multiusuario? Porque en un monousuario, no va a haber problemas de que la transacción inicie y finalice en un determinado lapso de tiempo. Pero en un sistema multiusuario, donde existe concurrencia, sí va a haber problemas. ¿A ver algún ejemplo que se les ocurra? Un sistema donde hay concurrencia, o sea, varios usuarios, ¿sí?, tratando de competir por algún recurso. Un sistema de compraventa o la inscripción a una materia. Por ejemplo, un sistema de compraventa donde un montón de personas, hay muchas cajas, por ejemplo, en un supermercado, ¿sí?, y las cajas están, qué sé yo, dando de baja el stock de galletitas, ¿sí?, porque hay gente que está comprando galletitas de una marca y puede ser que sean las mismas galletitas. O, en el caso nuestro, cuando ustedes se inscriben a una materia, muchos de ustedes están tratando de acceder a ¿qué cosa? La inscripción. A la inscripción, pero ¿a qué les parece a ustedes que están tratando de acceder y que entonces están compitiendo por ese recurso? ¿Cuál será el recurso? La comisión. La comisión, la materia y comisión, un registro donde está la materia y comisión. ¿Y qué tiene el registro ese por el cual nosotros estamos compitiendo? ¿O ustedes están compitiendo cuando se inscriben? Un cupo limitado de alumnos. Tiene un cupo limitado de alumnos. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tomo ese registro, miro, sí, hay 30 posibilidades de inscripción, y me lo quedo yo, y no se lo devuelvo a nadie, ¿qué pasa? Nadie se puede inscribir. ¿Está? Porque lo tengo yo ese recurso, ¿sí? Y me lo estoy quedando para mí. Entonces yo lo tengo que tomar, actualizar, ponerle no, ahora hay 29 porque yo me estoy inscribiendo, y devolverlo. Todo eso requiere un tiempo, ¿sí? Y requiere que yo resguarde ese registro mientras dura mi transacción. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Bien. Con lo cual, las transacciones tienen unas ciertas propiedades que en castellano se llaman ACAD, y en inglés se llaman ACID. Así las van a ver, digamos, escritas. Cuando las busquen y quieran saber qué son, buscan ACAD o ACID y se van a encontrar con esto, con las propiedades de las transacciones. ¿Cuáles son esas propiedades? La primera es la atomicidad. Recién dijimos, una transacción, hay que, digamos, indicarle cuál es el inicio de la transacción y cuál es el fin de la transacción. Con lo cual, todas esas operaciones que están dentro del inicio y el fin se van a ejecutar de manera completa. Todas. No pueden ejecutarse una y no el resto. A eso se le llama atomicidad. Una única operación lógica que está formada de varias operaciones simples, pero todas se ejecutan o no se ejecutan. Entonces, si alguna llegó a la mitad de la ejecución, una transacción, y de alguna forma no pudo completarse, esa operación se tiene que revertir. O sea, ninguna de las partecitas de la operación que se ejecutó tienen que haberse ejecutado. ¿Se entiende? ¿Por qué les parece que se puede cortar una transacción? A ver. ¿Se le puede cortar la luz al servidor? Se le puede cortar la luz al servidor. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Empezó a ejecutar, se ejecutó, qué sé yo, la actualización del saldo en una cuenta, la inserción del registro de extracción en mi cuenta, pero no llegó a hacer el resto. Entonces, porque se cortó la luz. Entonces, cuando vuelve la luz, se tiene que dar cuenta de que esa transacción estuvo hecha parcialmente y la tiene que deshacer. A eso se le llama rollback. Y ese rollback es implícito, no se lo tengo que decir. Se tiene que dar cuenta sola. Entonces, después vamos a ver cómo hace para darse cuenta sola, pero se tiene que dar cuenta sola. ¿Está? Bien, esa es la primera propiedad, y una de las más importantes, ¿está? Que la realización de la transacción sea completa. La segunda que dice ahí es la consistencia, conservación de la coherencia. Dice, debe asegurarse incluso aunque varias transacciones se efectúen concurrentemente. ¿Sí? Bien. En realidad la consistencia está atada a esa atomicidad que decíamos recién, ¿sí?
y atada a que el programador haya escrito todo esto que les dijimos, que actualice el saldo en una cuenta, que registre digamos, el registro de la extracción en una cuenta, que registre el registro de inserción en la otra cuenta, y que actualice el saldo de la otra cuenta en positivo. ¿Sí? Bien, a eso se le llama consistencia o coherencia. La tercera es el aislamiento, que es la concurrencia no problemática. Y esto es lo que yo les comentaba antes. Viene un usuario, toma un registro, y hasta que no lo suelta o no lo actualiza, no pueden actualizar los demás. ¿Sí? Y lo vemos muy bien en el caso del cupo de una comisión, digamos, cuando nos queremos inscribir. Bien, y el último, la última propiedad, es la durabilidad. ¿Qué significa durabilidad? Permanencia de los cambios. ¿Esto qué quiere decir? Que finalizada la transacción, o sea, después de que lleguemos a ese fin de transacción que nosotros hemos marcado, los cambios tienen que permanecer. O sea, no puede pasar nada que haga que la transacción de esa transferencia que hicimos vuelva para atrás. Salvo que, obviamente, yo le diga, no, che, hacemos una transferencia al revés. Sacame la plata de esta cuenta y ponela en esta otra cuenta porque me equivoqué, yo no quería hacer eso. Bien. ¿Y esto cuándo puede pasar? En realidad puede pasar cuando se corta la luz, por ejemplo, y yo no sé qué pasó, si terminó la transacción o no terminó la transacción, ¿sí? Y a lo mejor algunas transacciones que terminaron en otra oportunidad se vuelven a dar vuelta para el otro lado, o sea, se revierten. No puede pasar eso. Una transacción que finalizó, yo ya la vi que había finalizado, no puede volver para atrás. Tienen que permanecer los cambios. ¿Está? Entonces, estas son las 4 propiedades que vamos a ir viendo cómo hacer, o qué cosas hace el gestor, para conservarlas, para mantener esas propiedades. Bien. Acá están los componentes del gestor de base de datos que van a actuar y que tienen la responsabilidad de conservar estas propiedades. Y son el componente de gestión de transacciones, para la atomicidad, el programador que dijimos recién, que codificaba la transacción. Hay cuestión de comprobación de reglas de integridad que pueden ayudar a todo esto, la consistencia, por ejemplo, que dijimos recién. Si estoy insertando un registro que tiene la misma clave primaria o que tiene un error en el tipo de dato, o que me estoy equivocando en la clave foránea, ahí hay una consistencia que el mismo gestor me ayuda a digamos, comprobar y que se cumpla. Bien. Y el aislamiento, que es el componente de control de concurrencias, y el de recuperaciones, que es el componente de gestión de recuperaciones para la durabilidad. Bien. Cuando nosotros estamos trabajando con base de datos, la base de datos está generalmente en 2 estados, o está consistente o está inconsistente. La mayor parte del tiempo, una base de datos está en estado inconsistente. ¿Qué significa esto? Que si yo le saco una foto, en este momento, a lo que pasa, qué sé yo, en la base de datos del Banco Nación, ¿qué les parece a ustedes que va a pasar? Faltan unos minutitos para las 10 de la mañana, que es cuando supuestamente abre el banco. ¿Qué está pasando en este momento? ¿Por qué yo digo que están en estado inconsistente la base de datos? Y supongo que porque no podés determinar todos los valores de manera exacta, deben estar cambiando. Deben estar cambiando porque se están ejecutando transacciones. Entonces, si se están ejecutando transacciones, imagínense, el Banco Nación tiene en toda la Argentina usuarios, ¿no es cierto? ¿Cuántos usuarios pueden estar haciendo en este momento transacciones sobre la base de datos del Banco Nación? ¿Podemos decir que millones? Sí. Y capaz que sí. Tranquilamente sí. Puede ser que haya millones de personas ejecutando transacciones. ¿Cuáles serían esas transacciones, por ejemplo? Una transferencia es una transacción válida. ¿Qué otra transacción pueden estar haciendo? Ingresan plata. Prácticamente. Ingresando dinero al cajero, perfecto. O sacando dinero. Por un cajero. Extrayendo dinero. ¿Qué más? Pagando. Pagando un impuesto.
Por ejemplo, ¿qué más? Cobrando. Cobrando un sueldo un o algún sueldo. producto. Y una empresa que le está depositando el sueldo a sus, digamos, empleados. No estamos en fecha, pero no importa. Se olvidó de pagarle algo. ¿Qué más? Puedes cobrar un cheque. Puedo cobrar un cheque. ¿Qué más? ¿Vieron es terrible la cantidad La cantidad de cosas. de cosas que podemos estar haciendo en un momento determinado? Lo único que no me dijeron, y está perfecto, es consultando un saldo. Porque consulta de un saldo, ¿sí? No es una transacción. No es algo que modifique registros en la base de datos. ¿Está? Con lo cual, si todos los usuarios en un momento determinado estuvieran realizando consultas a la base de datos estaría en estado consistente. ¿Se entiende eso? Porque nadie está ejecutando una transacción. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende eso? Pregunto. Si yo hago un backup de la base de datos en este momento, ¿me sirve? Y si tiene inconsistencias, no. Exacto. Tendrías que esperar un momento donde no hayan transacciones, cuando esté todo cerrado. ¿Y eso podrá pasar en la base de datos Sí. del Banco Nación? Pero suelen, que yo sepa, no sé si en toda la base de datos, pero lo que suelen hacer es poner Un tiempo periodos de de mantenimiento, mantenimiento. claro. Periodos Sí, un de horario bancario. mantenimiento, perfecto. No se hace muy frecuentemente, ¿sí? Porque si no es un lío, pero se baja, digamos, el servicio de la base de datos multiusuario, se queda en estado monousuario la base de datos, y yo puedo hacer una copia. En realidad, no se hace eso, o sea, se hace eso en periodo de mantenimiento en la base de datos del Banco Nación, y se hacen copias que se llaman copias en caliente. ¿Está? Porque si no, yo tendría muy pocas copias de los registros de la base de datos, y si llega a haber algún problema, no puedo recuperarlas. ¿Está? Ahora, en un sistema de base de datos más chico, generalmente lo que se hace es esperar a que los usuarios cierren su sesión, ¿sí? Que se vayan a su casa, y tirar el ejecutable de backup, como para que ese backup me sirva, el backup de la noche anterior, y yo pueda recuperarme. De eso vamos a hablar bien el año que viene, pero más o menos es el tema. Yo espero muchas veces a que la base de datos esté consistente para poder hacer un backup que sé que la base de datos va a estar limpia de transacciones que no se hayan terminado de ejecutar. Cuando yo ejecuto un backup en caliente, no solamente copio los registros que están en la base de datos, sino que también copio los registros intermedios, esos registros que me están diciendo esta transacción no terminó todavía. Eso se llama, digamos, eso se va guardando en un log, que se llama log de transacciones, y que me va a decir si la transacción se terminó de ejecutar o no. Bien. Entonces, una transacción va a pasar por distintos estados. Y estos estados son los que están acá. Ahora lo vamos a ver en un dibujo, como para poder entender bien qué significa que una transacción esté en estado activa, mientras se está ejecutando, esté parcialmente comprometida, que quiere decir, en realidad, la palabra comprometida es bastante fea, tendría que ser confirmada, pero así es como está traducida en muchos libros, ¿sí? Que quiere decir que llegué al final de la transacción, todavía no la terminé de ejecutar completa, pero ya pasé por todas las instrucciones de esa transacción. Fallida porque no se pudo terminar de ejecutar, como esto que decíamos, uy, mirá, hubo un corte de luz, y ese es un fallo físico, ¿está? Pero puede haber un fallo lógico, que es cuando yo estoy controlando la consistencia. A ver, por ejemplo, fallo lógico. Dijimos, los errores de integridad. Un fallo lógico puede ser que yo hice un insert, ¿sí? En el insert
los atributos, cometí un error. ¿Cuál error puedo haber cometido? Te equivocaste del tipo de dato. Equivocarte en el tipo de dato. ¿Qué más? Ya lo dijimos, pero vamos a repetir. Una referencia a una tabla. La referencia a otra tabla que está mal puesta. O Falta la clave primaria. me falta la clave primaria o está duplicada. Bueno, ahí es un fallo lógico. ¿Tá? Fallo físico cuando se me corta la luz o se me corta, qué sé yo, la comunicación con el servidor. ¿Está? Y fallo lógico cuando pasan algunas de las cuestiones que tienen que ver con la integridad. Entonces, si pasa estado fallido, que no puede continuar con esa ejecución normal, cuando termina de hacer el rollback, es decir, esto funciona así, fallo lógico, encuentro que hay un error, o sea, el gestor encuentra que hay un error de clave primaria, vuelve atrás la transacción, hace un rollback implícito y avisa que la transacción ha sido abortada, con un error espantoso, con numerito, qué sé yo, que hay que tratar de no trasladárselo al usuario, hay que tratar de trasladárselo de una manera entendible. Entonces, la aplicación va a recibir, digamos, ese error y no se va a poder ejecutar la transacción. Bien, eso es cuando termina y está abortada la transacción. Ahora, puede finalizar correctamente esa transacción. Entonces vamos a decir que está comprometida o confirmada esa transacción, y es, tras completarse con éxito, la marca de fin de transacción. Bien, la marca de fin de transacción es el commit. En cualquier gestor de base de datos, un commit es la marca de fin de transacción. Lo que cambia muchas veces es la marca de inicio de transacción, ¿tá? Que, por ejemplo, para MySQL es Start Transaction, ahora lo vamos a ver, y para otros gestores es Begin Transaction o Begin solo. Bien, acá está el dibujito de los diagramas de estados de una transacción. Tenemos una transacción que pasa de activa a parcialmente comprometida o confirmada. Cuando termina la gestión de esa transacción, se confirma, pasa a comprometida. O de activa puede pasar a fallida, cuando encuentra un error lógico, ¿sí? Y de ahí a abortada cuando termina de hacer el rollback. Y si no, de parcialmente comprometida, fíjense, ahí el único error que puede hacerla pasar a fallida es el fallo físico. O sea, un corte de electricidad, una rotura en el disco rígido, un fallo por falta de conexión, pasa fallida. Y de ahí, cuando se vuelve el gestor a su funcionamiento normal, pasa a abortada. Esas dos son el estado finalizado. Bien, cuando se aborta una transacción, recién decíamos, se hace un rollback. ¿Está? Que sería cancelar la transacción, o sea, ese segundo estado que hay. También se puede reiniciar la transacción. ¿Está? No es lo normal que uno hace porque requeriría mucho esfuerzo del lado del servidor encontrar que puede recuperar la transacción y terminarla. Eso sería en un fallo físico, puede terminarla, no en general en un fallo lógico. Bien, podría llegar a decirse, se puede reiniciar la transacción y terminarla. No es lo normal que se ejecute. Bien, a medida que se ejecutan esas transacciones, yo recién les comenté, se van registrando cada movimiento en lo que se llama archivo de bitácora o log de transacciones. ¿Y qué se escribe ahí? La marca de inicio de la transacción, la marca de la escritura, modificación o eliminaciones que se estén haciendo en la base de datos, y la marca de fin de transacción. A esto se le llama two-phase commit en general. ¿Por qué? Porque va a ser un recorrido de la transacción inicial, marcando esto en el archivo, en el log de transacciones, ¿tá? Va a decir, inicio la transacción, pim, va a marcar en el log de transacciones. Hago un insert en la cuenta tal, lo marca en el log de transacciones. Bien, eso todo en el log de transacciones. La primera vez llega el fin de la transacción. Cuando hace el recorrido por segunda vez, ahí recién hace el vuelco a la base de datos.
Y va marcando, hice el inicio de transacción, hice la escritura real en la base de datos, ¿sí? Por eso es que cuando se corta una transacción por un fallo, es que puede ir al log de transacciones y ver, che, a ver, ¿qué marqué que ya lo había escrito en la base de datos? Ah, mirá, ¿terminé de marcar todo? Sí, bueno, entonces está confirmada la transacción, no pasa nada. ¿No terminé de marcar todo? Vuelvo hacia atrás, hago un rollback, y recién después libero el gestor para seguir trabajando. ¿Se entiende más o menos el mecanismo? Sería bueno hacer un dibujito. Después vamos a tratar de hacer un dibujo. ¿Pero se entiende más o menos? Que vamos pasando Sí. 2 veces por esa transacción. Igualmente vamos a ver un ejemplo ahora, enseguidita. Bien. Los componentes mencionados dice como responsables de preservar las propiedades. ¿Se acuerdan el componente, cada uno de los componentes que estaban relacionados con cada una de las propiedades? Hacen que haya una transparencia en esa recuperación. O sea, el usuario no se va a dar cuenta de que el gestor, tuvo un problema y se volvió atrás la transacción, y cómo se volvió atrás la transacción. Sí va a saber que la transacción fue completada o no fue completada, porque se lo vamos a poner con un mensaje. ¿Por qué? Porque el gestor me va a mandar un mensaje, entonces yo le puedo reproducir el mensaje al usuario. Le puedo decir, la transacción ha sido generada correctamente, o la transacción no ha podido ser generada, que es muchas veces lo que nosotros también recibimos como advertencia. Bien, también hay transparencia de concurrencia. Acá dice, los usuarios perciben la base de datos como un sistema de un usuario. Ojalá esto siempre fuera así. Bien, porque nosotros cuando nos queremos inscribir en el SysAcad, no lo vemos así. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hay transparencia de concurrencia? ¿O estamos sabiendo que hay un montón de gente que está queriendo competir por ese registro y nosotros no lo podemos tomar hasta que en una de esas entramos? ¿Cuál es la situación que ocurre? ¿La primera o la segunda? Sí, la La segunda. segunda. La segunda, ¿sí? No hay mucha transparencia. Pero en general en los sistemas multiusuario parecería como que el usuario está solito ejecutando su transacción, está pagando solito su impuesto y no hay nadie más en el mundo que está pagando impuestos, ¿sí? O está haciendo transferencia de cuenta y no hay nadie más que está haciendo transferencia de cuentas, ¿sí? A veces sí, cuando hay alguna cuestión muy rara, vemos que los servidores también de los bancos tienen, digamos, no tienen una ejecución muy normal que digamos, y lo notamos, pero en general la ejecución es transparente. Bien. En general la ejecución, y esto lo decíamos, de una transacción en forma concurrente, mejora la utilización de recursos, o sea, muchos usuarios pueden estar utilizando el sistema al mismo tiempo y reduce el tiempo de espera. Pero podría destruir la consistencia de la base de datos, y eso es lo que vamos a querer evitar. Bien, termina esta sesión, dejamos acá, cuando volvemos vemos un ejemplo.